Un zoom a la ciudad. Entrevistas con el psicoanálisis. Un programa del ANEL Medellín. Buen día, buena tarde, buena noche a todos los que nos ven y nos escuchan desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. Mi nombre es Marlon Cortés, miembro de la nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y soy el conductor del programa Un Zoom a la Ciudad, entrevistas con el psicoanálisis. En el año 2024, mes de febrero, para ser más exactos, los psicoanalistas del mundo, los psicoanalistas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, tendremos nuestro congreso. Su título: Todo el mundo es loco. Para hablar un poco alrededor de la locura, tenemos un invitado de México. Tenemos a Fernando España, que es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, de la nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano. Es profesor universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro y autor del libro Clínica y Psicoanálisis. Bienvenido, Fernando. Bueno, ¿qué tal, Marlon? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué Buenas tal, tardes, buenas Fernando? noches a todos, tu audiencia. Qué bueno tenerte por acá. Son pocos los extranjeros a Colombia que hemos entrevistado. Tú eres como el segundo. Contento de que seas vos y que podamos hablar de este tema que puede ser medio controversial alrededor de la locura. Claro, sí, por supuesto, yo también muy contento de estar acá contigo, poder conversar alrededor del tema de nuestro próximo congreso. Bien, Fernando, tengo unas preguntas. Ya nuestros clientes, los que nos ven, los que nos escuchan, nuestros seguidores, se dice, nuestros seguidores. Nuestros seguidores saben la tónica. Yo tengo aquí 3 preguntas, pero la conversación se irá yendo para donde se tenga que ir. ¿Está bien? Sí, perfecto, claro que sí. Bien, entonces comenzamos con una primera pregunta y tú arrancas con la reflexión. La primera pregunta es abierta, muy abierta, es, de algún modo, no sé si después de la pandemia, eh, eso que llaman salud mental se ha visto muy afectado. Eh, ¿Por qué crees que sucedió eso? ¿Por qué contemporáneamente eso de la salud mental está como tan desbordado? Sí, mira, no sé si exactamente podríamos decir que hay una mayor afectación propiamente, o sea, quizás es más manifiesta la afectación de lo que en otros ámbitos, digamos, se denomina salud mental. Me parece que pues la salud mental es algo que siempre, las afectaciones de la salud mental es algo que siempre, que forma parte de la vida diaria, ¿no? Justo, pues es uno de los descubrimientos más importantes de Freud en El malestar en la cultura, que tiene que ver, es un texto, un ensayo que él escribió, donde hace toda una reflexión y un análisis de la sociedad, y donde él plantea que efectivamente, pues el hecho de ¿Qué, ser qué, seres, qué qué ensayo, Fernando, para malestar en la ponerlo cultura. al malestar en la cultura? El malestar en la Dale. cultura, sí, así es. Pues Freud lo que plantea en ese texto, entre otras cosas, pero algo que es fundamental, es el hecho de que en tanto somos seres sociales y estamos insertos en, digamos, en la cultura, en la sociedad, pues siempre vamos a estar afectados, ¿no? Él no lo denomina propiamente afectados en términos de salud mental, sino más bien habitados por un malestar, ¿no? Infelices. Exacto, algo así, ¿no? Cierto grado de infelicidad, ¿no? Porque a veces también hay como una cuestión, hay una aproximación, una lectura un poco fatalista de este planteamiento freudiano que me parece que no es así, no es propiamente que el ser humano vaya a ser infeliz, sino que siempre estamos habitados por cierto punto de insatisfacción, de infelicidad,
de incomodidad, ¿no? El hecho de estar en la sociedad, tener que convivir con otros, pues implica siempre ciertas renuncias, ¿no? Siempre convivir con un otro, por ejemplo, estar en pareja, pues implica ceder ciertas satisfacciones para obtener el beneficio o la satisfacción de estar con alguien, ¿no? Entonces, esto es del día a día en la sociedad. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que generar ciertas, digamos, cuestiones. Entonces, eso siempre, pues, es fuente de malestar, sea la cultura la que sea, evidentemente la época freudiana, conocemos como la época victoriana, 1900, la modernidad, tenía otra configuración social, bueno, daba lugar a otro tipo de malestares o expresiones de los malestares a lo que estamos acostumbrados el día de hoy a observar, sobre todo, por ejemplo, en consulta. Y bueno, evidentemente en ese sentido, la pandemia marcó un parteaguas, ¿no? En lo que conocíamos socialmente antes. Fernando, lo que planteas es que, digamos, el malestar está porque somos seres humanos, pero contemporáneamente hay nuevos malestares. Exacto, exacto. O sea, el malestar es inherente a la vida, vamos a decirlo así, ¿no? No hay vida sin malestar, es inherente al ser humano y obviamente cada cultura es distinta y de acuerdo a la cultura, pues son el tipo de que se expresa o se manifiestan los malestares, ¿no? Entonces, evidentemente la pandemia marcó en su momento, digamos, en el momento en el que se presenta la pandemia, pues es un viraje en muchos aspectos. Fue una época, pues, de encierro, pues, absoluto, digamos, de, pues sí, de encierro, ¿cómo decirlo? Como sí, de encierro, ¿no? Y entonces, evidentemente, esto dio lugar a otro tipo de malestares en su momento, que además fue una pandemia, o sea, fue un tiempo que bastante prolongado, que duró años y implicó establecer nuevos modos de vida, nuevos modos de relación, nuevos hábitos, nuevas cuestiones. Y ahora que se volvió, digamos, a la aparente normalidad, que es la nueva normalidad, como se denominan algunos campos, pues evidentemente se expresan otros tipos de malestares, ¿no? Entonces, Entonces, ¿cuáles son esos nuevos malestares? pues, que es algo que ya se viene, digamos, presentando desde hace mucho tiempo, o sea, es algo que incluso en la AMP lo hemos venido estudiando desde el 1998, obviamente, de acuerdo al lugar en el que nos encontramos, o sea, no es lo mismo Europa que América, no es lo mismo Colombia que México, se va manifestando con sus variaciones culturales y temporales, vamos a decirlo así, es algo que ya se viene anunciando desde hace algo tiempo, o más que anunciando, se viene observando en la clínica del día a día, ¿no? Pero ahora con el tema de la pandemia creo que sí hubo una aceleración de eso. Por ejemplo, algo muy particular que desde volver a la pandemia, o sea, durante la pandemia y después de la pandemia, un síntoma, vamos a llamarlo así, una afección en términos de salud mental, que insisto, es lo que nosotros llamamos o situamos como malestar en la cultura y que se expresa en lo que nosotros en el psicoanálisis denominamos síntoma, es el tema de la ansiedad, ¿no? La ansiedad es algo del día a día, bueno, creo que es una manera de las personas que nos consultan de nombrar el malestar en el que se encuentran, digamos, inmersos en su día a día, porque además cada uno lo expresa de distinta manera, ¿no? O sea, no es un cuadro, vamos a decirlo así, en términos de trastorno caracterológico, sino es una manera de nombrar muy habitual con la que llegan las personas, de nombrar el malestar por el que se encuentran, ¿no? Y que se manifiesta, no sé, en problemas de relación de pareja, en cuestiones de conciliación del sueño, en ciertos consumos de sustancias tóxicas, en fin, o sea, es algo que no es nuevo, pero sí creo que se presenta de una manera, al menos en México, por ejemplo, se manifiesta de una manera mucho más acelerada, más acrecentada y mucho más intensa, ¿no? Fernando, de- digamos, el Congreso, todo el mundo es loco, te hice la pregunta alrededor de la salud mental, ahí ya hubo un primer desplazamiento entre locura, salud mental,
y ahora tú diste otro salto a malestar. Pensemos cómo, por, por qué a todo eso casi que lo estamos llamando locura. Sí. Em, bueno, de alguna manera, o sea, la locura efectivamente creo que es una manera de nombrar lo que se denomina afecciones en términos de salud mental, que en sociedades anteriores se circunscribía como a cierto sector, a cierta población que estaba como muy, muy delimitada, porque además eran sociedades que estaban pues configuradas de otra manera, ¿no? O sea, con un orden mucho más establecido, mucho más estructurado, había un estado benefactor y un estado de derecho bien establecido, y ahora, bueno, estamos en la época de la llamada democracia y el neoliberalismo que reconfigura muchos Claro. aspectos a nivel social y que borra mucho las fronteras, ¿no? Entonces, creo que además está atravesado por muchos ejes, o sea, hay ejes sociales, ejes económicos, por ejemplo, la salud es uno de los elementos de mayor rentabilidad en la actualidad, o sea, la venta de medicamentos es Claro. algo que resulta sumamente rentable y entonces incluso podríamos decirlo así, lo estoy pensando ahora que converso contigo, que ha Dale. habido una especie de democratización de la locura, vamos a decirlo así, ¿no? Todo Sí. mundo tiene derecho a estar loco, vamos a decirlo, y a manifestarlo de diferentes maneras, y para esas maneras hay un tratamiento que el mercado ya ofrece a esa locura de cada uno, ¿no? Anteriormente la locura era algo que permanecía como en lo privado, en lo íntimo, en lo familiar, era algo de lo que no se hablaba, que no se decía, ¿no? Siempre como incluso tema de vergüenza, vamos a decirlo así, y ahora pues es algo del día a día, ¿no? O sea, eso lo vemos yo, por ejemplo, es una transición que además creo que es bastante acelerada. Cuando yo estudiaba psicología, pues se decía que ir al psicólogo era para los locos, ¿no? O sea, y Claro, las claro, personas, claro. los pacientes cuando llegaban manifestaban como cierta vergüenza de estar consultando a un psicólogo, ¿no? En los primeros años en los que yo practicaba, y ahora no, o sea, llegan como, forma parte de los estilos de vida, vamos a decirlo así, ¿no? Y el tratamiento en serie con otros tipos de tratamientos de malestar en la cultura. Fernando, pero, a ver, ubicando la locura casi como un derecho democrático, elimina la clínica. Es decir, para qué tratamiento sobre la locura si la locura es un derecho? Uy, a ver, conversemos, no, no hay que responder la pregunta, Claro. conversemos de eso. Sí, claro, es todo un tema, ¿no? O sea, porque efectivamente, o sea, no sé, me parece que hay un consentimiento, vamos a llamarlo así, a la locura a nivel social, a nivel político, efectivamente, que tiende a hacer un borramiento de lo que conocemos la clínica, lo que hemos estado estudiando en la MP, que es lo que se denomina la despatologización. Estamos en una época Claro. que la democracia promueve una despatologización, o sea, un borramiento de, de estas diferencias, ¿no? Entre lo normal y lo A ver, patológico. despatologización entendemos cómo. La despatologización en el sentido de eliminar, digamos, la noción de enfermedad, ¿no? Que es una Ok. noción que además, pues, sabemos que es ideológica, que es cultural, la salud pensada en términos de lo anormal y lo normal, ¿no? Ujú. Y ahora, pues, en esta época de la democratización y de la despatologización, se tienden a borrar las fronteras entre lo normal y lo anormal, ¿no? Ujú. Entre lo sano y lo enfermo, que anteriormente, bueno, siempre está establecido socialmente y culturalmente esa brecha. Ahora creo que esa brecha o esa línea tiende a atenuarse, a borrarse, y efectivamente permite que las personas puedan vivir, vamos a decirlo así, con mayor libertad
sus padecimientos, sus malestares, que los puedan expresar, que los puedan decir, que los puedan incluso reivindicar. Sin embargo, esa modificación cultural, vamos a decirlo así, viene a reforzar, creo yo, la tesis freudiana de que toda cultura es fuente de malestar, ¿no? Porque si bien hay una reivindicación de la locura, del malestar, de la afección de cada uno, el malestar sigue habitando a la persona, o sea, el poder Claro. vivir con mayor libertad su locura, su afección mental, si lo queremos llamar así, o su malestar, no lo exime de estar habitado por ese malestar, ¿no? De estar afectado, digamos, ¿no? Y en ese sentido, creo que si bien hay una despatologización social, ¿no? O sea, un borramiento de la clínica a nivel social, se vuelve mucho más profunda la necesidad clínica porque justamente los psicoanalistas somos como receptores de esos malestares para los cuales no hay un tratamiento social. Aún así, la persona pueda reivindicar, digamos, legitimar y expresar libremente esos malestares. Bueno, introdujiste ya como la propuesta del psicoanálisis para esta época, la democratización de la cultura. Volvelo a decir porque a ver, ¿cómo así que el psicoanálisis aloja el malestar que se sostiene a pesar de la reivindicación de la locura? A ver. Así es, ajá. Sí, eso es algo sumamente interesante, ¿no? Porque, por un lado, aparentemente, o sea, porque además esto, te insisto, hay como todo un trasfondo económico alrededor de esto, ¿no? Legitimar la enfermedad, vamos a decirlo así, los malestares o la locura, permite que las personas puedan acceder a los agentes terapéuticos que la época ofrece, que son de muchos tipos, ¿no? Desde la psicofarmacología, o sea, el uso de medicamentos, terapias, las TCCs, que son las terapias cognitivo-comportamentales, que son terapias breves, ¿no? Incluso otro tipo de tratamientos alternativos que van en muchos aspectos. Hay una especie de democratizar la enfermedad, democratizar el malestar, permite que las personas puedan acceder, entre comillas, con mayor facilidad al tratamiento de eso, y sin embargo, el malestar sigue estando. O sea, eso es Ujú, lo que encontramos, ¿no? Las ujú, personas, a pesar de poder nombrar, poder decir, poder legitimar sus malestares, los siguen padeciendo, ¿no? ujú. Y entonces, eso es lo que eventualmente permite a una persona contingentemente también, pues encontrarse con el psicoanálisis, porque lo cierto es que el psicoanálisis no forma parte, digamos, de los agentes terapéuticos de la época, ¿no? O sea, no es... A ver, Fernando, pensemos en que nos está escuchando alguien que no es psicoanalista. Y cuando tú pones al psicoanálisis en un lugar de como ellos y el psicoanálisis, ¿Ah? a ver, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo decimos eso? ¿Cómo vuelves a decir eso? Porque, listo, nos escucha un psicólogo y entonces dice, estos psicoanalistas siempre diciendo que son los más tesos. Sí, A no, ver, yo a creo ver, que a ver. no es un tema de más, menos, ¿no? Eh, Eso, ajá, no es un tema de mayor validez o de menor validez, eso, sino más bien es en un sentido de distinto, de eso, especificidad, ¿no? La eso. especificidad de la práctica psicoanalítica en relación a otros tipos de agentes terapéuticos que conocemos hoy en día, ¿no? Bueno, y Eh, entonces, entonces ahora sí escucho mejor eh, la diferencia. Entonces, lo específico sería, Lo específico del psicoanálisis es el hecho de ser una
práctica, vamos a llamarlo así, como Lacan lo denominó una praxis, que da lugar a una experiencia, ¿no? O sea, más que ser, y que va más allá de lo terapéutico, tiene que ver con lo terapéutico o tiene efectos Entendiendo por terapéutico. el tratamiento del malestar, ¿no? Del malestar que cada persona tenga y el alivio del mismo, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, si hablamos de insomnio, ¿no? Y una persona Eso. va a consultar a un especialista porque tiene problemas para dormir, un agente terapéutico pues le suministrará, digamos, o Claro. le enseñará o le mostrará toda una higiene del sueño, ¿no? O sea, Ujú. cómo regular sus hábitos de sueño, qué tomar, qué no tomar, ¿no? Cómo administrar su espacio, su entorno, el entorno donde duerme para poder mejorar su sueño, digamos, mientras que el encuentro con un psicoanalista permitirá interrogarse sobre ese malestar, ¿no? ¿Qué es lo que al sujeto o a la persona más bien no le permite dormir, conciliar el sueño? Porque podré tener 2, 3 pacientes con la misma problemática, problemas para dormir, pero la razón o lo que se pone en juego y la manera en que eso se vive es completamente distinto en cada uno de estos pacientes, ¿no? Ujú. Entonces, Claro. habrá un tratamiento distinto para cada uno, ¿no? Que es el tratamiento Ujú. de su propio síntoma, lo que llamamos malestar, que tendrá efectos terapéuticos, evidentemente, o sea, hay un saldo terapéutico del tratamiento vía el psicoanálisis de los malestares de la época, pero que dará lugar aún más allá de eso, ¿no? No se circunscribe a lo terapéutico, y lo terapéutico no es una finalidad en sí mismo, es un resultado, es una ¿Y qué hay más allá de lo terapéutico, Fernando? más allá de lo terapéutico es el hecho de habilitar o dar lugar, abrir la posibilidad de que el sujeto, las personas, ingresen a una experiencia, que es lo que conocemos como la experiencia analítica, que les permitirá interrogar, vamos a decirlo así, lo pensaría como lo más profundo de su ser, ¿no? Aquello por lo que están habitados y que lo localizamos a través de sus coordenadas históricas, de sus coordenadas de vida, ¿no? Y que de alguna manera es el índice o lo que resulta en un síntoma, en un malestar, en una dificultad que permitirá, vía el tratamiento de un psicoanálisis, dar lugar a partir de eso mismo, a una relación distinta y una forma de manifestarse de eso, ¿no? Porque justamente los agentes terapéuticos lo que buscan es negar la existencia de ese malestar. Y creo que la negación de ese malestar genera más malestar, ¿no? Porque uno tiene la idea, habitado por un malestar, tiene la idea de que podría no estar habitado por ese malestar, ¿no? Y entonces se vuelve, pues, más, digamos, más fuerte o más potente ese malestar, ¿no? Porque tengo un malestar por el que podría no tener, ¿no? Entonces, el reconocimiento de ese malestar me parece que permite no buscar eliminarlo como persona, sino permitir dar lugar a una forma distinta de hacer con ese malestar, que es lo que en psicoanálisis nosotros los psicoanalistas llamamos síntoma, ¿no? Que no es eliminar, digamos, propiamente el malestar que se expresa por vía de ese síntoma, porque eso es lo que Freud señala en Malestar en la Cultura, que el síntoma es una manifestación de ese malestar. Entonces no es eliminar el malestar, sino poder encontrar soluciones a ese malestar. Eso es lo que podría Ujú. señalar. No es lo mismo eliminar el malestar Claro. a encontrar una solución ante la presencia de ese malestar. Fernando, una pregunta sugestiva y tal vez disruptiva que no la tenemos incluso preparada. Si todo el mundo es loco, Fernando, nos incluye a los psicoanalistas,
en qué consiste la locura del psicoanalista? Por supuesto, claro que los psicoanalistas formamos parte digamos, de ese conjunto, que además es interesante el planteamiento que se tiene respecto al todo el mundo es loco, porque desde el psicoanálisis no es un conjunto universal, digamos, sino más bien tiene la lógica de la locura uno a uno, ¿no? Cada uno con su propia locura, a pesar de que socialmente se busca, vía las categorías diagnósticas, establecer grupos y ordenamientos universales. La propuesta del psicoanálisis respecto a este aforismo o esta expresión de todo el mundo es loco es la locura del uno a uno, ¿no? De lo que en psicoanálisis situamos como lo singular. Y en ese sentido, me parece que la locura de un psicoanalista es una locura, a diferencia, digamos, de la locura común, es una locura puesta al trabajo, ¿no? Puesta al trabajo al interior de la propia experiencia analítica, que permite, en primer lugar, que se localice, saber cuál es la locura de cada uno, ¿no? Cuál es, digamos, el malestar por el que cada uno está habitado y la forma de expresar ese malestar y las consecuencias de la expresión de ese malestar, ¿no? Entonces es una locura puesta al trabajo, que en ciertos momentos, evidentemente dependiendo del trayecto formativo que se da al interior de la propia experiencia analítica, irá, digamos, como yo siempre les comento a mis estudiantes, ¿no? Cuando trato de explicar qué pasa con un síntoma en la experiencia analítica, ¿no? Y entonces les digo que es como un trabajo de compactación, ¿no? O sea, es como las bolsas para guardar las colchas o las cobijas, ¿no? Del alto vacío, que la colcha va a seguir estando, pero cuando eso se compacta, ocupa mucho menos espacio, Cuando, ¿no? cuando se le saca, cuando queda en vacío, un empaque al vacío. Exactamente, ¿no? Es un trabajo, un esfuerzo de compactación cada vez al mínimo, digamos, donde nos vamos a quedar con lo más esencial de ese malestar. Y evidentemente no es lo mismo, por poner un ejemplo, ¿no? No poder conciliar el sueño 5 o 6 noches a la semana, a cada tanto, ¿no? No quiero decir una frecuencia específica, ¿no? Pero no sé, cada tanto me despierto, ¿no? Me despierto, no puedo conciliar el sueño, pero sé de qué se trata eso y sé cómo hacer con eso, ¿no? En lugar de estar padeciendo y estar dando vueltas alrededor de la cama, tratando de conciliar el sueño, de tomar una pastilla o de hacer ejercicios de respiración, en fin, que me permitan conciliar el sueño, es como saber hacer con eso, ¿no? Y que es un saber singular y propio de cada persona. Eso es lo que hace un psicoanalista, digamos, ajá, con su propio malestar. Fernando, para terminar, una respuesta corta. Ajá. ¿Qué le dice el psicoanalista a los locos? El psicoanalista le dice a los locos que hay formas de hacer con la locura, ¿no? Formas menos padecidas, vamos a decirlo así, formas menos sufrientes, formas que permiten no solamente no padecerlo, sino servirse de eso, ¿no? Saber hacer con eso, expresar, el reconocer tu propia locura, aceptarla y ponerla al trabajo, te permite encontrar soluciones a eso sin pretender, digamos, eliminar esa locura que es lo más propio de cada uno, ¿no? Cada uno habitado por su propia locura. Muy bien, Fernando. Esperamos que bastante gente nos vean y nos escuchen desde cualquier lugar del mundo. Muchas gracias por tu generosidad con el tiempo. Eh, Nos vemos. Al contrario, Marlon, un gusto, de verdad me da mucho gusto tener la oportunidad de conversar contigo, con tu audiencia, y pues esperemos que esto abra una reflexión alrededor del estatuto de la locura en nuestra época y los tratamientos posibles a ello. Muy Un bien, gusto. Fernando. Chao, Gracias, chao. Marlon. Bye bye.专门知道
Un zoom a la ciudad. Entrevistas con el psicoanálisis. Un programa del ANEL Medellín.